Buenas tardes a todos. Es un placer estar el día de hoy con tres expertos de FinTech. La idea es cubrir una cantidad de preguntas que hemos recibido de nuestro público respecto a las nuevas tecnologías financieras, cómo estas van a impactar las diferentes áreas sociales y por qué es importante que desde la academia se entienda qué competencias o qué habilidades se requieren. Hemos invitado a tres expertos desde aristas diferentes que nos van a compartir su visión de las fintech y, por supuesto, la idea es que ustedes también nos pregunten qué opciones o qué preguntas tienen respecto a este tema, si las van a dirigir hacia uno panelista en especial o quieren que nosotros desde acá las contestemos al azar. Buenas tardes, vamos a pasar a presentar a los panelistas. Alina González es doctora en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Rouen en Francia, es doctora en Psicología Cognitiva de la Universidad de Caen en Normandía, de Francia, tiene un DU de tercer ciclo en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Rouen, Francia, es magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle y administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, con énfasis en banca y finanzas. Actualmente es directora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde también se desempeña como profesora. Sus investigaciones actuales se centran en la decisión, teniendo como área temática la relación entre estrategia y las finanzas y tienen como terreno de estudio las empresas nuevas y el sector salud. Es investigadora senior de Conciencias, actualmente es integrante del grupo de investigación, pensamiento y praxis de la Universidad Javeriana de Cali y del laboratorio CERREB de la Universidad de Caen en Normandía. Además, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Economía y Finanzas Conductuales AIEFIC, de la Asociación Internacional e Interdisciplinaria de la Decisión A2ID y del Comité Científico de la revista Zeitschrift. Perdón, eso es alemán, Alina, así que después lo pronunciamos bien. Tengo que arrancarme la lengua para pronunciarlo. Revista de Gestión Social de Management Social. Muchas gracias. José Gerardo Acuña, él es CEO de Infomedia Service, es inversor de capital en algunos startups, ha sido miembro de juntas directivas en algunas compañías y tiene cerca de 25 años de experiencia con su compañía en la industria. Tenemos también a Alejandro Fingerman, es director comercial de BU Security. Se desempeñó como director regional en BU Security, está encargado de gestionar la estrategia de gestión comercial de BU para ampliar su participación en el mercado de soluciones de ciberseguridad en Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. La tecnología ha sido uno de sus principales pasiones desde los 14 años de edad. Cuenta con una carrera de más de 18 años en la industria de la tecnología, habiendo trabajado en multinacionales como Microsoft, llevando adelante proyectos de transformación digital relacionados con computación en la nube, ciberseguridad, servicios financieros e impacto social. Cuenta con formación técnica y de negocios. Creo que tenemos un panel muy interesante el día de hoy y pues la idea es que nosotros podamos tener una visión diferente de cada uno de ellos y quisiera pasar directamente a las preguntas. Voy a empezar por Alina. ¿Qué son las fintech y por qué es un tema tan relevante el día de hoy? Bueno, lo primero es que es la pregunta más difícil de todas, porque pareciera que es fácil responder fintech y realmente no. Es un concepto que está en constante evolución. Digamos que hoy uno podría acotarlo como tecnología financiera, ¿cierto? Fin de finanzas y tech de tecnología. Pero a lo que nos estamos refiriendo es a una industria muy concreta que lo que está haciendo es básicamente un proceso de automatización de servicios financieros. Y todo esto, digamos, se hace tanto en el front, es decir, en el área comercial de colocación de créditos y captación de recursos, como en el back office de las entidades financieras. Esto es en gestión de riesgos, en análisis de crédito, en la contabilización de los productos financieros, que es básicamente muy compleja. Entonces, pues allí estamos hablando de esa industria que está aprovechando la automatización de procesos
para volver más ágil la colocación y captación de recursos financieros. Muchísimas gracias, Alina. Quiero preguntarle la misma inquietud a Alejandro, que nos cuentes cómo ves tú el tema de las fintech y qué son desde tu punto de vista. Bien, yo creo que las fintech son organizaciones que han logrado dominar de manera muy exitosa modelos de negocios muy innovadores y tecnología para prestar servicios financieros de una manera disruptiva, ¿no? De una manera diferente y, en mi opinión personal, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Que es acercar los servicios financieros al consumidor. Y algo interesante de las fintechs es que lograron entender de una manera fácil y rápida las necesidades de cada cliente y lograr integrar las tecnologías con la velocidad necesaria para entregar este tipo de servicios de una manera diferenciada y les permitió lograr una gran penetración en el mercado, ¿no? Con una rápida adopción por parte de los consumidores. Y yo creo que para que entiendan la relevancia hoy en día que tienen las fintech en la región, les comparto un dato del 2019, había más de 1.800 fintech en la región y en Colombia se registraban más de 175 fintech, ¿no? Así que Colombia está encabezando la lista con Brasil, México y Argentina en la región de ser uno de los países que más compañías de este tipo tiene y están logrando una buena disrupción y muy positiva la experiencia de las personas y la calidad de vida. Dale, Alejandro, muchísimas gracias. Mira que es muy interesante lo que dices de la cantidad de fintech que se han creado en Colombia y en la región. Esto genera muchas oportunidades para inversores y también muchas oportunidades para el desarrollo de carrera, tanto de las personas que están en el área de finanzas como las personas que están trabajando en la parte técnica. Quiero hacerle la misma pregunta a José. ¿Tú qué crees desde tu punto de vista que es una fintech? Bueno, primero, Cayo, gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias. Un saludo a las personas que nos están viendo. Alina, un placer saludarte de nuevo y no sabía que tenías una hoja de vida tan extensa. Bien, me siento honrado de estar aquí contigo y Alejandro, por supuesto. Me encanta estar aquí en este foro con amigos. Para mí el tema de las fintech tiene varias connotaciones. La primera es que la banca tradicional llegó a un punto de crecer y de posicionarse tanto en el tema del manejo de créditos hacia los usuarios que llegaron a un punto donde creyeron que podían manejar a su antojo a los usuarios. Esto lo que generó fue cientos de oportunidades para personas que sin ser del área de tecnología decidieron tomar una buena idea, generalmente siempre apalancada en una necesidad social, en ver cómo poder ayudar a otros, lo cual me parece muy interesante y eso los llevó a crear, a identificar una oportunidad y a través de la tecnología crear modelos financieros donde en principios nacen 100% digital y a la postre lo que han permitido es encontrar un espacio que no lo estaba cubriendo los bancos y lo que ha permitido es que haya una explosión tan grande de fintech a nivel mundial, pero sobre todo, como lo mencionaba Alejandro, en la región y principalmente en Colombia. Entonces, la dinámica de las fintech, por supuesto, ha permitido apropiar las nuevas tecnologías y a partir de las nuevas tecnologías prácticamente forzar a la banca tradicional a que también vayan hacia las fintech o a que integren a fintech dentro de su ecosistema, lo cual ha permitido generar una dinámica muy, muy interesante, porque ya no solamente entonces estamos hablando de microcréditos, sino también de pagos anticipados de facturas, incluso hay fintech que se han especializado en hacer evaluación de riesgos para que puedan llevarle clientes a los bancos. Hay de todo tipo de alternativas y soluciones. Hay compañías, por ejemplo, que decidieron crear un terminal de servicios para que la gente pudiera echar sus monedas como si fuera ¿cómo se llama esto? El marranito, y la gente va y deposita su plata allí y automáticamente todo eso se deposita en su billetera. Entonces, hoy hay una dinámica de fintech demasiado grande, pero lo que se espera incluso es que en los siguientes 3, 5 años esto se multiplique por 5 o por 10, porque cada vez va a haber más facilidades de apoyo para estas fintech.
Muchísimas gracias, José. Mira que es interesante lo que tú dices porque hace un tiempo era muy complicado tener a las personas cerca de la banca. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a una persona y él decía, miren, yo prefiero prestarle dinero a la señora que hace arepas todos los días, que ella me regrese el dinero y es más seguro y fiable este tipo de acercamiento financiero que con alguien que ellos lo veían como de un mediano riesgo. Entonces es muy, muy interesante lo que acabas de decir. Me gusta mucho el tema de la parte social de esto. Alejandro, ¿tú cómo ves las necesidades de los consumidores financieros el día de hoy? Yo creo que han cambiado mucho, ¿no? Hoy nos encontramos en un contexto muy dinámico, muy diferente a lo que era antes, que nos afecta en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Con grandes cambios. Estamos frente a tendencias globales que vienen muy de la mano con mayor sustentabilidad, más globalización, mayor urbanización, más conciencia en la salud, más inteligencia artificial, mayor consumo, y esto nos invita a pensar que los consumidores financieros necesitan otro tipo de experiencias, ¿no? Que los acompañen en estos cambios que estamos viviendo y que realmente nos ayuden a mejorar su calidad de vida. Desde ese punto de vista, el sector financiero antes proveía un producto a consumir y hoy debe acompañar los cambios con servicios que se adapten a cada momento de la vida de las personas, ¿no? Y crear este tipo de ecosistema de servicios que se adapten a estas nuevas necesidades, entregando a cada cliente un servicio personalizado, ¿no? Porque cada cliente es distinto al otro. Para que se den una idea, hoy en día el 80% de los clientes nos dicen y nos indican que la experiencia que ellos tienen con la entidad o con la organización es tan importante como el producto y el servicio que van a consumir, con lo cual entregar una experiencia diferencial puede ser un factor de éxito digamos, en este mundo tan competitivo, ¿no? Entonces, poniendo foco y volviendo al tema de la experiencia, que no es algo menor, hoy en día esto es un pilar fundamental de la fintech, ¿no? Y cuando pensamos en entregar una experiencia, tenemos que entender el momento que estamos viviendo, ¿no? La transformación. Yo siempre digo que estamos viviendo un momento único donde hay usuarios muy distintos, ¿no? Tenés centennials y millennials que nacen conectados, ¿bien? Tenés mi madre que tiene 80 años y maneja un smartphone y de alguna manera tenés que acercarle el banco para que ella pueda interactuar, y tenés personas en la base de la pirámide que recién están accediendo a Internet o a un dispositivo móvil, entonces hay que pensar en un desafío de usabilidad muy importante, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia es algo totalmente importante, más allá del servicio, del producto que entreguemos. Y otro punto relevante es que para satisfacer las necesidades de los consumidores actualmente hay que acercar los servicios a donde está el consumidor. Entonces yo siempre, cuando estoy en una reunión con los clientes, y José me ha escuchado varias veces hablar, siempre hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el próximo canal a través del cual van a entregar un servicio financiero diferencial, ¿no? Y en esa discusión salen diferentes ideas, ¿no? Va a ser Facebook, porque hay muchos clientes en Facebook, o va a ser un chatbot, o va a ser el auto conectado al banco o a los servicios financieros. Y yo siempre mi respuesta es, el nuevo canal va a ser donde los clientes estén, ¿no? O sea, si mi cliente está en Facebook, tendré que tener tecnología que le acerque el servicio a ese cliente en Facebook. Si mi cliente está en WhatsApp, me conectaré a WhatsApp y haré engage con el cliente por WhatsApp. Y si mi cliente está en una plaza jugando al ajedrez, pondré una promotora con una tablet a que pueda ayudar a ese cliente a acercar el servicio financiero. Entonces yo creo que la experiencia diferencial es muy importante y es muy importante lograr acercar ese producto y servicio donde el cliente esté. Así que creo que hay mucho para hacer en ese terreno y creo que las fintech están haciendo un gran papel con todo esto, ¿no? Vale, Alejandro, muchísimas gracias. Ahora quiero preguntarle a Alejandro y a Lina, voy a empezar con Alina, si ustedes creen que las fintech son una competencia para la banca tradicional. Bueno, pues, a ver, lo primero que hay que entender es que las organizaciones bancarias, las instituciones bancarias tradicionales tienen problemas para innovar. Problemas que vienen básicamente de las restricciones legales impuestas por la regulación, por los marcos regulatorios internacionales que vienen con Basilea III, que vienen pues con la gestión de riesgos, viene la prevención del lavado de activos. Entonces, la innovación del lado de las organizaciones bancarias está muy restringida por lo regulatorio.
pero además también por sus propias estructuras organizacionales, estructuras muy jerarquizadas, llenas de comités. O sea, una aprobación de un crédito significa un primer análisis, luego entonces vas a un comité, luego dependiendo del monto a otros comités, y así sucesivamente, y puede tomarle hasta 2 o 3 meses a un banco tradicional aprobar un crédito para una empresa. Y además de esa estructura, pues esa estructura va a restringir por cuestiones de comunicación la innovación, que básicamente está fundamentada en la capacidad de poderse comunicar. Si tú, que estás digamos, como comercial, atiendes un requerimiento del mercado, de aquí a que eso ascienda la pirámide hasta el presidente del banco, pues va a pasar mucho tiempo para que puedan innovar. Entonces, sí siento que están muy restringidas, ¿no? También hay muy poca agilidad en la toma de decisiones, pues este asunto del crédito, para darles un ejemplo, pero abrir una cuenta de ahorros siempre ha sido un suplicio, incluso cuando es una cuenta de nómina, pues que te van a pagar la empresa allí, es un suplicio. Ahorita se ha simplificado un poquito, pero justamente porque entran las fintech. Entonces, digamos que está virando lo que uno ve en el banco tradicional, que tiene esta restricción y que está tan amarrado para innovar, es que las fintech le vienen a mostrar, oiga, no se centre en lo que se venía centrando. Básicamente los pilares del trabajo de los bancos eran, por un lado, el financiero, el director financiero, el CFO de la compañía, quien estaba jugando a la estrategia con el dinero, ¿sí? En la captación y en la colocación, y diseñando nuevos productos de ingeniería financiera. Y luego estaba el director de tecnología con el core, que cambiar el core de un banco, yo creo que los que están en la industria saben la complejidad que esto significa, y la administración de la tecnología y la protección y la seguridad. Entonces, lo que le está mostrando a las fintech, oiga, de pronto esos 2 pilares donde usted estaba no son los correctos. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con el cliente, que usted no está atendiendo por su, digamos, restricciones para innovar, y le está mostrando un camino donde hay clientes, donde menos se los espera, y, digamos, potenciales, gracias a inteligencia artificial, a análisis de datos, big data, que se puede hoy en día, digamos, asignar créditos de una manera más simple que con los canales tradicionales de análisis de riesgo que tienen los bancos. Entonces, yo lo que veo es no una competencia, sino una complementariedad, y que con el tiempo algunas fintech van a evolucionar a ser instituciones financieras en el sentido tradicional del término, ¿cierto? Haciendo intermediación, pero que además muchos bancos se van a convertir en fintech, y uno ve como esa simbiosis entre los dos. O sea, no es que las fintech van a desplazar completamente a los bancos, porque lo que les están mostrando es, vea, por aquí se puede, y uno ve movimientos como, por ejemplo, Bancolombia con Nequi, o Davivienda con Rappi. Banco de Occidente también tiene ya una aplicación que te aprueba en cuestión de minutos un crédito de vehículo, ¿no? Entonces, uno está viendo este tipo de movimientos de algunos bancos, y a su vez también está viendo, pues, bancos que nacen completamente digitales, ¿no? Y que entran digitales y que tienen otro tipo, digamos, de acercamiento al cliente, que no es la tradicional oficina, que es de lo más costoso de la operación bancaria actualmente. Entonces, yo veo una simbiosis, una ganancia, y donde el gran beneficiado vamos a ser, pues, el público en general, los clientes y las empresas que están requiriendo financiación, porque les va a tocar flexibilizarse. Alina, muchísimas gracias. Yo creo que es muy valioso lo que acabas de comentar. Cuéntanos, Alejandro, si tú crees que las fintech es una competencia directa de la banca tradicional. Muy buena la pregunta, y una pregunta difícil de contestar, por eso la dejé primero a Lina. Pero la verdad que, complementando lo que decía Lina, creo que desde el principio se hablaba que las fintech iban a reemplazar a la banca tradicional. En otros casos se vio que la fintech iba a ser un intermediador entre el banco y el consumidor. Entonces, perdón, los bancos comenzaron a preocuparse de no perder el contacto con el cliente, ¿no? Y que este pase a mano de la fintech. Y después lo vimos como un complemento, como esa simbiosis que recién comentaba Lina. Y la realidad que lo que hoy estamos viendo es que los bancos tradicionales, que les lleva mucho más tiempo hacer una transformación, lo están haciendo con soluciones innovadoras y apostando a cambiar el mercado también. Están creando soluciones que tienen los mismos principios, los mismos valores de las soluciones de la fintech: mejorar la experiencia de los usuarios, renovarse con tecnología, atraer talento que no sea de la industria financiera, que no tenga el sesgo de la industria financiera y le dé una experiencia diferente,
generar una cultura mucho más tecnológica e innovadora, con una filosofía de agilidad, como decía recién Alina, un proceso de aprobación de un crédito que tarda 3 meses, no puede ser más así, tiene que ser más rápido, ¿no? Y la agilidad es muy importante. Y los bancos están ayudando a crear ecosistemas con la fintech, integrando y complementándose. Entonces, yo siempre juego con esto y digo, si a mí me preguntan si tuvieses que elegir entre la fintech A y el banco B, y ambos te entregan la misma experiencia digital, ¿con cuál te quedás, no? Y yo digo, mi respuesta es fácil. Yo me quedo con el banco B. ¿Por qué? Porque el banco B tiene un lugar donde ir a golpear la puerta y la fintech no. Entonces, con esto lo que quiero decir y para redondear es que no es que van a competir, sino que la fintech y los bancos tienen la gran oportunidad de complementar lo mejor de ambos mundos. Y ambos mundos tienen sus ventajas muy relevantes. Entonces, tienen que aprovechar ese momento y lograr complementar los dos mundos para mejorar la calidad de vida y la experiencia que tienen los ciudadanos con los servicios financieros. Así que creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Alina y espero haber complementado su respuesta, que fue excelente. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mire que es interesante lo que acabas de decir, porque los bancos se vieron siempre como unas organizaciones paquidérmicas que tardaban mucho tiempo en evolucionar y tardaban. Bueno, yo vi algunos temas tecnológicos y era terrible ver cosas de Unix hace 5 o 7 años y que nadie las tocaba, y eso era un tema gurú. Y yo les decía, bueno, ¿y esto está conectado? Me dicen, no, es que seguridad. Yo le digo, no, pues seguridad, claro, hay encripción y hay una cantidad de tecnologías, pero tú no puedes pretender tener tu información centrada en una parte del banco como si fuera una caja fuerte tradicional. Quiero preguntarle a José, ¿cuál es la propuesta de valor en el campo de las fintech desde Infomedia? Bien, aquí ahora mientras estaba hablando Alina y Alejandro pensaba en varias cosas, y es la primera, cómo el COVID nos cambió la vida a todos y cómo le cambió la vida a los bancos también. Y los bancos tradicionales entendieron rápidamente, por ejemplo, que ahora tener muchas oficinas no es bueno. Entonces, eso también les cambia la forma de ver en los negocios, y que su proceso de adjudicar un crédito y de recolección de firmas y notaría, que lo vivo permanentemente por la empresa, el proceso es largo, dispendioso, pero además supremamente inseguro, abre un espacio muy grande para nosotros como compañía, para los bancos tradicionales o para las empresas de factoring que llevan muchos años haciéndolo, pero que ahora dicen, oiga, yo necesito que ustedes me ayuden en los procesos de transformación digital de mis procesos críticos, donde la tecnología juegue un papel fundamental. Entonces ahí nosotros decimos, oiga, venga, es que para que esto funcione, pues tenemos que pensar en experiencia de usuario, tenemos que pensar en que los procesos sean ágiles, tenemos que pensar que yo pueda hacer todo mi proceso desde una app, y si quiero hacerlo desde la app, pues tengo que trabajar con un tema de identidad digital para garantizar que voy a estar haciendo una transacción financiera es con alguien que yo pueda reconocer. Pero que en los procesos de experiencia, si yo no trabajo con temas de omnicanalidad y con tecnologías que me permitan darle también un nivel de atención al cliente de manera oportuna, de manera precisa, con un acompañamiento que, aunque sea virtual, sea lo suficientemente bueno como para que yo me sienta en confianza con participar o trabajar con mi banco. Entonces, los bancos vienen en un proceso de adopción de tecnología que, cuando nosotros decimos transformación digital, pues estamos diciendo hola mundo, pero cuando yo digo voy a trabajar en el proceso en la transformación digital de su proceso de negocio para que ese crédito sea real, entonces ya la condición cambia, y ahí es donde nosotros nos volvemos relevantes. Igualmente pasa con las fintech. Las fintech son 100% digitales, pero tienen las mismas problemáticas. No solamente tienen que dar buenas tarifas, ser flexibles, sino que además tienen que ser eficientes, tienen que garantizar la identidad del usuario, y tienen que tener unas capas de ciberseguridad que permitan no solamente que los datos del usuario no estén expuestos, sino que todos esos contratos que se están firmando yo los pueda amarrar con blockchain para evitar que mañana voy a tener un problema en mi modelo de negocio. Si yo no contemplo cómo con tecnología le voy a ayudar a resolver el problema, pues obviamente tanto los unos como los otros van a
en una desventaja. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como compañía? Nosotros estamos trabajando tanto con la banca tradicional como con las fintech, y para todos hay una oportunidad gigante de poderles ayudar. Ahora, hay una pregunta que nos hacemos todos. Oye, ¿yo necesito ser una empresa de software para hacer una fintech? ¿Yo necesito tener un capital grande para hacer una fintech? No. Hoy por hoy, desde las universidades, desde los estudiantes o desde donde yo esté, si tengo una buena idea de negocio y soy capaz de entender cuáles son los elementos necesarios para que mi proyecto sea exitoso, pues lo siguiente que tengo que hacer es articular con empresas como Infomedia que le ayuden a estructurar ese proyecto. Es más, nosotros estamos en capacidad y en disponibilidad de ayudarle a conseguir recursos para que, independiente de la etapa en la que esté, ellos puedan dar sus siguientes pasos. Y ese es un reto que tienen todas las fintech. Y ahí es donde también aparece una oportunidad gigante, donde los bancos dicen, oiga, yo también quiero a ser partícipe de esas fintech. Todos los bancos hoy, todos están creando una empresa nueva que como Venture Capital quieren apostar a esas fintech donde ven que hay un potencial de negocio. Todo eso ya existe, y aquí lo que nosotros estamos es frente a un entorno maduro donde en Colombia, afortunadamente, se tomó una decisión temprana de trabajar sobre las regulaciones. Este tema ya está mucho más maduro y es por eso que ha habido una explosión tan importante de fintech, tanto en Colombia como empresas colombianas que con su modelo de fintech se han ido a desarrollarse en otros países de la región. Ok, muchas gracias, José. Quiero pasar a esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el estado de madurez a nivel legislativo en Colombia para las fintech? Y quiero darle la palabra a Lina. Bueno, pues sorprendentemente yo creo que también impulsado por el mismo movimiento fintech, que nosotros tenemos una asociación de fintech en Colombia, ¿no? Creó Edwin Sasipa hace un tiempito. La Superintendencia Financiera desde hace ya varios años creó una oficina de innovación y ha estado liderando unos ejercicios de sandbox para probar tecnologías nuevas, y le da justamente todo el espacio a las fintech garantizando, digamos, este marco regulatorio y esta protección de que no van a entrar pues en problemas de captación masiva, ¿no? Y ha posibilitado desarrollos de crowdfunding, por ejemplo, en Colombia, que no eran posibles hace unos años. Entonces, yo creo que en ese sentido la superintendencia ha estado a la vanguardia, digamos, y acompañando el movimiento fintech en Colombia, y creo que eso ha sido clave en el desarrollo de tantas fintech en el país. Entonces, pues el grave desarrollo está acompañando, ¿no? La legislación siempre va detrás de lo que está pasando en la realidad de las empresas, ¿sí? Hubo factoring antes de que se regulara el factoring, hubo actividad bancaria antes de que se regulara la actividad bancaria. Entonces, pues va detrás, pero en este caso ha decidido acompañar, y eso yo creo que es lo mejor, y representa una gran oportunidad para los innovadores y para los dueños de las fintech, en el sentido en que no tienen que esconderse, no tienen que tener susto de la superintendencia, sino que la pueden buscar y la superintendencia les va a acompañar en ese esfuerzo. Entonces yo sí creo que allí no nos tenemos que preocupar tanto de la regulación como que el regulador está acompañando los procesos de innovación hoy en Colombia. Entonces eso ha sido clave. Vale, muchísimas gracias, Alina. Es interesante la visión porque en realidad nosotros vemos que en Colombia hay muchas cosas que van atrás, pero yo creo también, como tú dices, la aparición de esta cantidad de bancos, hijos de los bancos grandes, es un reflejo de ese tema regulatorio. Además, conociendo la experiencia de estos grandes paquidermos, como le decimos en la tecnología, a mí me pareció muy interesante el tema que ellos crearan compañías pequeñas, porque es más fácil controlar y es más fácil dirigir una compañía pequeña con una nueva estrategia de cultura corporativa que adquirir una y ponerla dentro de ese gran elefante, que en muchos casos se perdían. Muchas compañías compraron compañías pequeñas, las pusieron dentro de su cultura corporativa y dentro de sus métodos de trabajo y murieron a los pocos años. Entonces me pareció muy, muy interesante esa opción. Muchas gracias, Alina. Alejandro, ayúdame con esa pregunta.
¿qué necesitan? ¿Cuál es el estado de madurez a nivel legislativo? Yo te comparto la pregunta para las fintech, aunque sé que estás en Argentina, pero no sé si lo quieres responder desde. No, perfecto, no hay problema porque yo no vivo en Argentina, vivo cerca de Colombia y viajo mucho a Colombia y coincido con Alina y José que Colombia tiene un avance a nivel de regulación muy importante. De hecho, hay empresas fintech que son referencia tanto en el mercado de Colombia como en la región y si bien ser compliance con la regulación es un punto muy importante porque la única manera de generar modelos de negocio que ganen la confianza de los consumidores y clientes es ser compliance con la regulación, es muy importante, pero es real también que en muchos de los casos la regulación está un paso atrás de la tecnología, y eso es normal, porque la tecnología es innovación y la regulación a veces no acompaña. Entonces, como yo soy una persona muy positiva, y en lo particular no me gusta ver a la regulación como un bloqueante, sino que me gusta entender la regulación y navegar para encontrar oportunidades para nuestros clientes. Les voy a dar un ejemplo de lo que nos pasa en Vivo. En Vivo operamos en más de 25 países entregando tecnología de prevención del fraude y protección de identidad, y más del 80% de nuestros 130 clientes son fintech o empresas del sector financiero. Entonces, nos toca todo el tiempo estar navegando la regulación, entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo podemos generar innovación a pesar de que la regulación no te acompañe. Entonces, una de nuestras plataformas más vendidas es nuestra tecnología de onboarding digital, que hoy en día es algo muy común, que es permitir que una persona pueda abrir una cuenta de manera 100% digital, sin tener que pisar una sucursal. Entonces, ¿qué pasa con aquellos países donde es imposible hacer una apertura de cuenta sin firmar un documento de manera física? No hay forma de hacerlo. Entonces te dicen, mirá, yo no puedo implementar tu tecnología. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos entendido el proceso y le dijimos, ¿qué te parece si empezamos la transacción en el mundo digital? Como hablaba recién José, la omnicanalidad es importantísima. Empiezo mi transacción en mi dispositivo móvil, autentico mi identidad en menos de 40 segundos, sacando una foto de mi cara y de mi cédula, y la tecnología me dice, mira Alejandro, la sucursal más cercana la tenés a 10 minutos. Llego a la sucursal, me autentico con la biometría que acabo de enrolar en un kiosco de atención 100% automática, me imprime el contrato, lo firmo, lo tiro en un buzón y me voy. Yo creo que esa experiencia, que es compliance con la regulación, es mucho mejor que estar 50 minutos en una sucursal esperando para abrir una cuenta que ningún valor me da a mí como consumidor y que al banco le cuesta en la región y en Colombia alrededor de $100 abrir una cuenta en sucursal. Nosotros lo podremos resolver por alrededor de $1. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que combinar lo que hay en ambos mundos y entender la regulación para generar nuevas oportunidades. Y a mí no me gusta verla como un bloqueante, y creo que hay muchas oportunidades para entender lo que se puede hacer con los marcos que hoy tenemos regulatorios, ¿no? Así que, para complementar lo que decía recién José y Ali. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que es importante esto porque las personas, primero, con la situación que tenemos, no tienen la disposición de ir a un banco a esperar 1 o 2 horas. Y pues básicamente tú también en algunos sitios has visto que han cerrado sucursales y pues básicamente lo que te dicen a ti es, oye, no, lo que necesites lo puedes hacer en línea si ya eres cliente. No sé si en Colombia, de pronto Alina tal vez después nos comentas esto, si en Colombia ya se pueden abrir productos digitalmente. Creo que uno de los bancos está proveyendo tarjetas de crédito, pero no sé si una cuenta o algo así. ¿Ya se puede, Alina? Directamente. Sí, ya hay varios bancos que permiten abrir estas cuentas, por ejemplo, de nómina para recibir los pagos del salario, lo permiten en línea a través de una aplicación que tú descargas en cualquier tienda y pues es fácil de operar. O sea, ya, digamos, han bajado ¿cómo se dice? Los requisitos los bancos para abrir la cuenta. Han simplificado en mucho, tú cargas todos los documentos por internet, igual pues escanear o tomar una fotografía es muy sencillo con los celulares y con la, digamos, resolución que tienen hoy en día, pues no hay lío, o sea, no es tan complejo. Y hay muchos bancos que ya empezaron a hacer ese ejercicio, como te digo, hay colocar desde por donde arrancaron las fintech, que fue por los medios de pago, hasta hoy en día ya están colocando crédito hipotecario. Estaba anunciando hoy Da Vivienda que está colocando en cuestión de horas. Entonces, sí creo que ya se puede hacer y que seguramente esto va a ir cada vez más rápido. Muchísimas gracias, Alina. Quiero pasar a la siguiente pregunta y voy a empezar con José. ¿Qué necesitan las compañías para incursionar en el campo de las fintech?
Bueno, yo reitero, más que las compañías, porque esto no solamente lo debo enmarcar a las compañías, sino a las personas. Cualquier emprendedor que quiera arrancar en el mundo de las fintech, pues primero muy importante que conozca cuál es la oferta de servicios y de soluciones que existen hoy en el mercado, que es supremamente amplio. Y la agremiación FinTech Colombia, que está haciendo una tarea importantísima, no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino también de capacitación y de apoyo a nuevos emprendimientos, y un esquema colaborativo, que eso me ha parecido espectacular, cómo la banca tradicional y las fintechs se están sumando para, por ejemplo, hablar de conceptos de open banking, ¿cierto? Y cómo yo mañana, por ejemplo, podría utilizar un API de mi banco para poder, digamos, que este crédito que yo aprobé del otro lado se haga realidad, porque el banco a su vez me lo hizo a mí como es ese mismo convenio. Entonces, pero pues obviamente primero tengo que tener claro cuál es mi idea de negocio, validarla, ver que existe una oportunidad y luego asesorarme muy bien en el uso de las nuevas tecnologías, entender muy bien los temas de normatividad. Hoy por hoy, pues obviamente si yo quiero ser una y voy a estar en el mundo digital, pues tengo que entender de conceptos tan sencillos como lo que es plataformas as a service, en donde una compañía como Infomedia está en capacidad de brindarle los servidores, las aplicaciones, las bases de datos y todas las capas de servicio a nivel de mesa de servicio, operación y mantenimiento para que tú no te tengas que preocupar por nada de eso. Las capas de ciberseguridad, por supuesto, porque las fintech son objeto hoy de múltiples ataques y muchas veces muchas fintech han desaparecido es justamente porque no tuvieron presente ese concepto. El concepto de identidad digital, pues es el que facilita lo que decía Alejandro ahora. ¿Cómo hago yo para no tener que ir a una oficina, hacer una fila y que alguien valide mis documentos? Pues es porque puedo hacer un proceso de onboarding 100% digital. Hoy nosotros estamos en capacidad, por ejemplo, de validar la cédula de Alina contra la registraduría y confirmar que su cédula es real, pero luego ir a las entidades de riesgo y validar si Alina ha tenido o no, o cómo es su historia crediticia, porque eso facilita que yo pueda asignarle un puntaje y con ese puntaje sea mucho más fácil, tomando de diferentes fuentes, poderle decir que tiene un cupo y todo lo puedo hacer en 5 minutos, 10 minutos. Ese es el motor sobre el cual están funcionando hoy las fintech. Pero también tengo que tener un plan de negocios claro, donde tengo que saber qué necesito yo para llegar a un punto de equilibrio, cómo voy a hacer para conseguir ese talento humano que se necesita, con unos conocimientos y unas experiencias particulares para que mi solución la pueda desarrollar a la medida, ¿cierto? Que eso es súper importante. Y tengo que tener muy claro cuál es mi modelo de monetización. Es decir, cómo espero yo generar ingresos. Primero, cómo voy a captar clientes. Segundo, cómo voy a generar ingresos y cómo voy a hacer que mi negocio sea rentable. ¿Por qué? Porque en el camino, si yo quiero que mi negocio sea escalable, sí o sí, tengo que salir a conseguir empresas que me fondeen. Para eso son los Venture Capital, que están dispuestos a hacer un aporte de capital sobre mi proyecto siempre y cuando sea exitoso. Entonces, hay una cantidad de temas que tengo que mirar a lo largo del tiempo y todo eso al final del día lo tengo que llevar a un modelo de negocios y a un proyecto de inversión que es el que me permita estar tranquilo de que estoy haciendo la tarea de manera correcta, porque al final del día pues es la única manera de que yo voy a poder trascender en el tiempo. Las estadísticas hoy muestran que más o menos de las fintech que aparecen, solamente 20% logran llegar a ser exitosas. ¿Y por qué las otras no? Porque no tuvieron en cuenta todos estos elementos en el camino. Y porque muchas veces, si mi idea es muy buena, pero no estoy generando ninguna barrera de entrada, pues fácilmente viene el banco o viene Pepito Pérez, toma mi idea, la mejora, la incuba dentro de su modelo y estoy por fuera. Entonces, hay una cantidad de elementos a tener en consideración y yo pienso que en este caso lo que yo debo hacer es prepararme muy bien, asesorarme muy bien
tener los socios indicados, que no necesariamente sean socios de desarrollo de mi negocio, sino personas que pueden complementarme para que mi idea de negocio sea exitosa. Vale, muchísimas gracias, José. Quiero pasar a la misma pregunta para Alejandro. ¿Qué necesitan las compañías para incursionar en el campo de las fintech? Bien, yo creo que hay que tener en cuenta primero que hay compañías de distintos tamaños, ¿no? Y con desafíos muy distintos, pero yo creo que lo clave que tienen que tener las compañías para incursionar en todo este mundo de fintech es poner foco en la experiencia de cliente. Hablamos al principio de eso, es muy importante. Resolver un problema a bajo costo, y la tecnología es clave para optimizar costos operativos. Adoptar tecnologías, crear una arquitectura que les permita responder rápido y de manera flexible, entendiendo las necesidades de cada consumidor es distinto, o sea, entender lo que necesita cada consumidor es muy importante. Crear talentos y atraer nuevos talentos sin miedo a equivocarse, o sea, hay que probar y no hay que tener miedo al error. Generar una cultura innovadora es clave, ¿no? Un ambiente de colaboración con modelos de trabajos ágiles que retroalimenten a los colaboradores para mejorar de manera continua los servicios, productos y soluciones que estoy entregando al mercado. La agilidad es muy importante. Hablábamos al principio de una estructura más chata, que los niveles de decisión sean más rápidos para que la persona pueda tener el crédito más rápido o el producto que está buscando más rápido. Entonces, una estructura ágil donde el flujo de información es confiable es fundamental, y mucho foco en cómo voy a ayudar a la sociedad, ¿no? Y por último, siendo yo más del mundo de ciberseguridad, me gustaría cerrar esta respuesta diciendo que la ciberseguridad es tan relevante como todos los puntos que acabo de mencionar. O sea, ya que el desafío en común que tienen hoy en día las compañías que quieren entregar servicios financieros desde lo digital, ¿bien? El gran desafío que tienen es cómo para entender que la persona que está del otro lado es quien dice ser. Si no logro entender eso, va a ser muy difícil poder entregar mis servicios con los niveles de seguridad requeridos. Es por esto que la ciberseguridad tomó un papel muy relevante hoy en día. Piensen que antes el área de ciberseguridad era una persona en la organización que le reportaba al CEO, al gerente de sistemas. Luego pasó a ser un área un poco más estratégica. Hoy en día las fintech tienen departamentos enteros que se encargan solamente del onboarding digital, de entender que la persona que está abriendo la cuenta o empezando a operar con la fintech es quien dice ser, ¿bien? Y en muchos casos estas áreas de ciberseguridad ya reportan directo al board. Entonces entender y crear un área de ciberseguridad o tener un aliado estratégico de ciberseguridad es muy importante, y aquellas fintechs que entiendan que la ciberseguridad es un aliado estratégico para entregar experiencias digitales seguras y sin fricción es muy importante. Van a lograr hacer la diferencia, ¿no?, en lo que están haciendo, y van a lograr subsistir, porque como decía José, hemos visto fintech y compañías muy grandes ir a la quiebra por no tener en cuenta este punto que es tan importante como todos los anteriores. Así que con esto ya cierro mi parte de la respuesta. Vale, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ahora tenemos las preguntas del público, y aquí hay una pregunta que me pareció interesante y nos piden que la respondamos todos, bueno, que la respondan todos los panelistas. Y vamos a empezar con Alina. Es ¿cómo una Chao, fintech? hasta luego, me tengo que ir. Tengo problemas de comunicación. Las del público son las más interesantes. ¿Cómo una fintech puede llegar a los pequeños empresarios cuando presentan problemas de adopción de Internet y tecnología? ¿Tú qué opinas, Alina? Bueno, a ver, yo creo que justamente nosotros como país representamos una gran oportunidad para las fintech en personas naturales y jurídicas como las empresas por la penetración de la telefonía celular. Yo creo que somos el país de la región que más números celulares tiene per cápita. Entonces, una fintech, lo único que necesita el empresario es un celular, ¿sí? Y algún plan de datos, que no tiene que ser el super plan de datos. Entonces, lo que hay que entender es que una fintech no necesariamente requiere una gran infraestructura. La estructura que requiere es una estructura tecnológica en la nube, que pues obviamente tendrá todas estas salvaguardias y no sé qué, y una app, que es su front, ¿sí?, que es donde interactúa con el empresario. Entonces, no tenemos que tener miedo, ni el innovador en finanzas, ni el empresario, de que nos lleguen a través de una aplicación. Yo creo que lo que hay que hacer es también perderle un poquito el miedo a las apps, y en ese sentido estar abierto a esa posibilidad, ¿no? Muchísimas gracias, Alina. Don José, ¿quieres ayudarnos con la misma pregunta? ¿Cómo
una fintech puede llegar a los pequeños empresarios cuando tienen problemas de adopción de Internet y tecnología? Entonces, aquí hay dos grandes componentes. El tema de adopción de Internet, lo que dice Lina, o sea, la verdad es que yo creo que la persona que nos colabora en casa ha cambiado 3 veces de celular mientras yo tengo el mismo desde hace mucho tiempo. Y ella tiene un smartphone y tiene un buen smartphone y es en lo que ella invierte. Entonces, el acceso a este tipo de dispositivos se ha popularizado tanto que incluso no porque tengamos un plan de datos, sino porque además, que esto es parte importante de lo que ha estado haciendo el MINTIC, y es ampliar las coberturas de conectividad hacia las zonas rurales. Y esto lo que está permitiendo es que cada vez haya más posibilidades de acceso a Internet de las personas. El otro tema, pues son las barreras de adopción y de conocimiento tecnológico, que ahí jugamos un papel importante, todos, tanto gobierno, academia como empresarios, ayudándole a las personas a que tengan cada vez más facilidades de uso. No obstante, los smartphones pues son intuitivos por su naturaleza y muchas veces en casa pues son los niños de 2 y de 4 y de 6 años los primeros que aprenden a manejar rápidamente el celular más que uno. Ya las personas de tercera edad los están adoptando y no porque les encante la tecnología, es porque en un momento dado, incluso por la misma pandemia y por las necesidades de comunicación, hoy manejan mejor el WhatsApp que nosotros. ¿Por qué? Porque lo vieron como una necesidad. ¿Qué es lo que realmente hace falta? Más opciones de servicios para que la gente sepa que lo que está buscando lo puede hacer, ¿cierto? El tema del gota a gota ha existido toda la vida y es un tema de los microcréditos. Y hoy por hoy ya existen muchas plataformas de microcréditos donde yo en línea puedo conseguir que me presten 50,000 pesos, pero que con la tasa va a ser mucho más baja que la tasa que el gota a gota del barrio o de la zona donde esté. Entonces, por eso yo decía en un momento dado, en los siguientes 3 años, la explosión de las fintech se puede multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque hay N,000 oportunidades para desarrollar modelos de negocios que van desde los créditos para estudio o para la compra de los artículos escolares, hasta incluso que yo pueda trabajar esta semana y que yo pueda venderle a alguien para que me pague anticipado mi quincena, porque eso es lo que pasa, ese es el mundo real, ¿cierto? Imagínense nosotros creando una solución de fintech para ayudarle a todos los venezolanos a que tengan acceso a un crédito o un microcrédito para que puedan crear y arrancar su emprendimiento. Existen 100,000 oportunidades y el comercio electrónico, por supuesto, es una parte importante de cómo también todo el ecosistema va a cambiar y va a ayudar a un proceso de maduración. Nosotros como Infomedia estamos participando hoy en un proyecto conjuntamente con ProPaís, donde estamos lanzando un marketplace que va a ser para beneficiar a 10,000 empresas que están catalogadas entre las micro y pequeñas empresas. Estas micros y pequeñas empresas van a poder posicionar sus productos a través de nuestra plataforma que se llama Compra Colombiano, y mañana van a existir 10,000 empresas que de alguna manera requieren de un crédito, que de alguna manera requieren quieren comprar materia prima, requieren comprar maquinaria. Entonces, la dinámica se va a dar y se va a seguir dando de una manera muy rápida. El tema de las fintech no va a acabar la banca. Al contrario, la está multiplicando y está generando cientos de oportunidades. ¿Por qué? Porque el nivel de penetración bancario es demasiado baja. No alcanza a ser el 30%. Entonces, al final del día, todos de alguna manera vamos a terminar utilizando, dependiendo de nuestra necesidad, vamos a estar utilizando una fintech, si requiero un préstamo pequeño, por ejemplo, o hasta cierto monto, o un banco cuando requiero un proyecto o tengo un proyecto grande y requiero un nivel de inversión grande. Entonces, depende mucho de las necesidades. Los modelos de peer-to-peer, por ejemplo, los modelos de préstamo persona a persona existen, pero la gente no lo conoce,
¿cierto? Qué bueno sería que yo mañana le pudiera decir, Alina, préstame 100.000 pesos, pero préstamelos a través de la plataforma, que a través de la plataforma yo mañana te los pago, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que Alina está en una ciudad, yo estoy en otra, pero necesito resolver un problema. Qué bueno sería que yo mañana pudiera decirle que mis hijos me llamaran y me dijeran, papá, no tengo la plata para el transporte, y yo le pudiera decir, venga mi hijo, que a través del WhatsApp le voy a mandar su plata para que pague el transporte. Existen 1000 formas de crear una fintech y de posicionarla. Entonces, hoy es el momento oportuno, la situación del país está dándose para que sea muy interesante incursionar en el tema de las fintech, y es apasionante todo lo que hoy se puede hacer alrededor de este modelo. Vale, muchísimas gracias, José. Alejandro, ¿tú qué opinas de esta pregunta? Ya me olvidé la pregunta, pero creo que ya me la ¿Cómo una fintech puede llegar a los pequeños empresarios cuando presentan adopción de Internet y tecnología? Yo creo que a ver, vamos a dividir la pregunta en dos partes. Primero, que ya el problema de la adopción de tecnología y la conectividad es algo que no hay que preocuparse por eso, se está resolviendo. Cada día tenemos más tecnología en nuestras manos, más teléfonos mucho más rápidos, conectividad más rápida. Creo que es algo que no hay que preocuparse. Yo creo que la preocupación se debe centrar en entender el segmento de usuarios que querés atacar y cómo vas a solucionar un problema real de la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí está la preocupación real, y me gustaría responder esta pregunta. Yo, desde el punto de vista tecnológico, no hay preocupación. José acaba de aclarar muy bien todo lo que hay para utilizar. Creo que entender a qué usuario voy a satisfacer las necesidades es clave. Nosotros tenemos un área de UX y trabajamos arduamente para entender eso, y me gustaría contar un ejemplo de un país, sin nombrarlo, que tenía que pagar 4 millones de bonos de COVID a personas en la base de la pirámide, que en muchos casos no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a conectividad, y que no querían amontonarlos en las sucursales, porque si los amontonás hoy en día, estás generando contagios. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bien, primero vamos a entender qué segmento vamos a atacar. Y lo segundo que hicimos fue aprovisionar tecnología, permitir que esa persona pueda usar el dispositivo de un familiar, porque muchas veces el familiar lo puede ayudar. Y hicimos un enrolamiento 100% digital de esas personas, y cuando logramos entender que esa persona era un beneficiario de ese bono, le entregamos un código único, y va a cualquier cajero de la red de bancos del país, y con ese código y su número de documento que se generó para único uso, podía retirar los $70 del bono que tenía, que le servían para comer. Entonces, yo creo que la preocupación tiene que estar centrada en qué segmento de usuarios voy a atacar y en lo que se puede hacer con todo lo que tengo para resolverlo, porque ya la tecnología no es un blocker, sino que es un gran habilitador, igual que la conectividad, de todo lo que se puede hacer. Así que con eso creo que cierro mi respuesta. Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta, y esta pregunta es para José Acuña. ¿Cómo se articula la política de protección de datos con las fintech por el cruce de identidad entre plataformas? Bueno, nosotros en este momento, dentro del ejercicio, le estamos dando, nosotros aprovisionamos todo en la nube, montamos las plataformas, pero la data de usuario se la dejamos residente en los servidores y en los espacios propios de los bancos o de las fintech. Con eso le estamos entregando la responsabilidad a ellos para que también la gestionen y administren, ¿no? Ok, o sea que finalmente lo que tenemos es, ustedes los datos son transparentes para ustedes. Hay un cruce entre plataformas y no, y sí, porque no hay interacción directa con los datos de usuario, porque ese es... Me gustaría complementar ahí, Cayo, si me permitís. Dale. Yo creo que, bueno, no sé si la audiencia conoce, y hablar de GDPR es muy relevante. GDPR o GDPR es la normativa más exigente del mundo en protección de data personal. Esto está vigente en Europa, bien, se está viniendo para la región de Latinoamérica, y GDPR tiene un marco de trabajo que exige a todas las compañías, tanto financieras como otras industrias, en cómo tienen que manejar la data de los clientes, ¿ok? Y tiene como 3 principios principales que me gustaría resumir rápido para ayudar a complementar la respuesta. El primero es que toda la data de los clientes, sensible como nombres, apellidos, biometría, direcciones, logins sociales, información de autenticación que es totalmente sensible, tiene que residir en una base de datos separada de la base transaccional. O sea, no puede estar mezclada, tiene que estar en una base de datos con un tratamiento especial, porque es información muy sensible, ¿no?
vimos muchos casos de compañías que le roban la data y entran en problemas. El segundo pilar es que toda la data que hace NAS es del cliente, no es de la compañía. Esto está vigente en Europa ahora, está viniendo para la región, ¿no? En Colombia va a estar en el mediano plazo, lo van a encontrar acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si toda la data es del cliente, en cualquier momento yo, Alejandro, si soy cliente de una fintech en Europa, le puedo decir, fintech, me tenés que dar mi data. Y la fintech me la tiene que dar porque es mía. Me tiene que dar un mecanismo para que yo la descargue. Y además, tiene que hacer con mi información lo que yo le permito que pueda hacer. O sea, si me dijo que iba a usar mi cara para autenticarme, para entrar a la aplicación móvil, tiene que usar mi biometría facial para eso, no para otra cosa. Si mañana quiero usar mi cara para para ingresar a otra plataforma, para darme otro servicio, me tiene que pedir permiso. Entonces, manejar el consentimiento es importantísimo y hay que entregar tecnología para hacer con los datos del cliente lo que dijimos que íbamos a hacer, es importantísimo. Y el último gran pilar que tiene esta normativa de protección de datos personales es el derecho al olvido. O sea, en Europa todas las personas tenemos derecho a ser olvidados en el mundo digital. Con lo cual, si yo mañana no soy más cliente de una fintech, tengo que decir, me tenés que olvidar. Y la fintech me tiene que anonimizar y tiene que olvidarse que toda la información que tiene es de Alejandro. Ahora, en Colombia podrá decir, mira, acá el Banco Central o la superintendencia me exige que te guarde por 10 años. Bueno, ok, me guardarás por 10 años porque esa regulación local exige eso, pero 10 años más uno me tenés que olvidar. Y esto no es menor. Incluso si hay bancos de Colombia o fintech de Colombia que están manejando data de clientes de Europa, ¿bien? Y que el banco le permitió a la fintech usar esa data para algo, la responsabilidad es del Banco de Europa y tiene que cumplir estos tres pilares y esta normativa que es GDPR. Entonces, esto es un marco en cómo las compañías tienen que tomar conciencia en el manejo de la data personal de los clientes y hace mucho sentido y se está viniendo fuertemente para la región. Brasil y Argentina copiaron parte de la normativa española y la implementaron, Colombia está haciendo un esfuerzo grande y cada país está trabajando en implementar este marco justamente para proteger nuestra data, ¿no? Así que nada, quería complementar eso y gracias por el espacio. Dale, muchísimas gracias, Alejandro. Voy a cerrar con las dos últimas preguntas. Tenemos 3 minutos. Voy con Alina con una pregunta que nos dicen es, ¿cómo están formando los estudiantes en este campo? Bueno, yo creo que pues, o sea, una pregunta clave en la parte más estructurada de este webinar que fue ¿qué necesitaba una persona qué necesitaba una compañía fintech para desarrollarse? Yo creo que lo que se necesita es conocimiento técnico. En ese sentido, el desconocimiento, digamos que las universidades como que los bancos los ven muy bien, pero no enseñan operación bancaria. Y yo creo que ahí se ha necesitado hacer un esfuerzo, nosotros venimos haciendo un esfuerzo desde la Universidad Javeriana de enseñar banca para que la gente entienda cuál es el negocio. Porque si tú no entiendes el negocio y no entiendes cómo funcionan los bancos o cómo funcionan las aseguradoras, porque hay fintech también en el sector asegurador, pues no vas a poder proponer ninguna innovación porque no tienes el conocimiento técnico necesario. Hay que saber de finanzas. Entonces yo creo que allí hay un ejercicio que estamos haciendo en ese sentido de promover la enseñanza de las finanzas a todos los niveles, ¿no? No solamente para nuestros estudiantes, sino también para la población en general. Allí enseñamos educación financiera a colegios y ahí también trabajamos con comunidades para poder llevar las finanzas digamos, al público en general. Vale, muchísimas gracias, Alina. Muy, muy interesante porque yo creo que la pregunta del público estaba más enfocada hacia los estudiantes, pero me parece chévere que ustedes están llegando al público más atrás, porque pues claro, hay personas que no tienen formación financiera y hace un tiempo hablaba con alguien respecto a estas compañías que empiezan a comprar carteras, que compran la cartera de segunda, de tercera y hasta de cuarta mano, y entonces esta persona me decía, no, es que el problema es que la gente no entiende que si se endeuda con 2 pesos, si se endeuda con 2 pesos, ellos no se pueden endeudar con 4 porque se ganan 3. Entonces es muy complicado. Entonces voy a cerrar con la última parte. Es una pregunta corta para Alejandro, ¿sí? Es la cultura latina es diferente a la cultura china, pero hay unos factores comunes en las necesidades y aportes de las soluciones móviles a la juventud. La pregunta es, WeChat de Tencent alcanza 1 billón de usuarios activos y la usabilidad es extrema comparada con cualquier solución en Latinoamérica. ¿No hay ninguna que se pueda comparar? Creo que es una pregunta como estructurada diferente ahí, pero dale. Es una pregunta compleja, pero yo la voy a complementar de una manera y espero poder responder la pregunta. O sea,
Hay un montón de plataformas en Latinoamérica que están haciendo cosas muy buenas y hay un gran error que cometen muchas compañías, que es que pensar que los usuarios van a ser fans de nuestros productos que hacemos para satisfacer una necesidad de supervivencia. No es lo mismo una red social que genera una satisfacción instantánea que un producto que utilizo para pagar un impuesto, o para pagar un crédito, o para pagar una deuda. Entonces tenemos que ver esa realidad, ¿no? Hay que crear valor real para los usuarios y no solamente pensar en un grupo de fans. Son muy pocas las aplicaciones de Latinoamérica o plataformas que logran un compromiso real de los usuarios. Yo siempre nombro Mercado Libre. ¿Y por qué Mercado Libre fue exitoso y tiene un nivel alto de usuarios? Porque va mucho más allá de la compra y venta de productos, y en Argentina resolvieron un problema real y mejoraron la experiencia y mejoraron la calidad de vida con el pago de QR. Yo puedo ir a cualquier comercio, escanear un código QR y pagar en menos de un segundo. O sea, resolvieron un problema real. Entonces, frente a estas situaciones, ¿qué vamos a hacer como compañías, como FinTech, para lograr llegar a ese usuario? O sea, ¿cómo lo vamos a motivar a que sea nuestro usuario? ¿Qué beneficio le vamos a dar para que cree un diálogo con otros usuarios? ¿Qué le estamos dando para que él esté dispuesto a devolver su tiempo y su compromiso más allá de cobrarle una comisión por transacción? ¿Qué vamos a hacer para que se quede con nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que genere compromiso con nuestra plataforma? Como lo hace por ahí con una red social donde tiene otra satisfacción, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros creemos, y lo digo desde el punto de vista de BU, que hay que crear otro tipo de usuarios, crear audiencias, hacer que las audiencias compartan lo que les pasa, compartan lo que esperan, compartan lo que ven que está mal y compartan lo que ven que está muy bien, ¿no? La audiencia cree que sabe todo lo que tiene que hacer, y ahí es donde tenemos que estar las compañías, las fintech, para tomar ese input y generar soluciones que realmente le den valor a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que las compañías, las fintech que logren brindar una información precisa sobre cada usuario, que sean transparentes, resguardando la privacidad, que es lo que hablábamos recién, generen una experiencia diferencial, respeten las regulaciones y integren tecnología para conectar y reconectar con los clientes, van a hacer la diferencia y vamos a empezar a ver esas plataformas gigantes como vemos en otros lugares, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, espero que sí. Estás en mute, Cayo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, yo creo que es muy interesante lo que planteas. Inclusive estos días vi que Mercado Libre tenía una flota de aviones en Brasil para hacer entrega de sus paquetes. Eso nos muestra ya el tamaño de la compañía. Y por otra parte, su competencia en Colombia está tomando el mercado de la compra y venta de carros usados más como transacción y está creando unos centros para esta parte. Entonces yo creo que hay mucho avance en este punto, y esta tecnología disruptiva nos ha ayudado mucho a mejorar el comportamiento y el acercamiento a la banca y a estos servicios financieros, transaccionales, por supuesto. Yo quiero darle las gracias a todos, gracias al público por toda su participación. Vamos a traer otros expertos, siempre traemos a los mejores en el área y que están dispuestos a compartir su experiencia, porque es muy importante eso. No queremos que la academia o la industria esté alejada, queremos que nos cuenten qué está pasando, que nos cuenten en el momento qué está sucediendo, y pues nos vemos en 2 semanas. Muchísimas gracias a todos.